¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Conexión en Directa, programa político que hoy día está en la contingencia, a pocas semanas de la elección parlamentaria como también presidencial. Hoy día nos acompaña Tomás de Ramentería, que nos va a comentar, porque él está en candidatura caminando, digamos, por la provincia de San Antonio, ¿no? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación acá a Red Noticias. Y bueno, la verdad es que para mí no es nuevo estar en la provincia de San Antonio. Yo llevo ya 4 años representándola y he sido un parlamentario presente. La verdad es que puedo decir que tenemos acá un equipo donde está el alcalde José Jofré en el Quisco, el alcalde Muñoz en el Tabo, el alcalde Vera en San Antonio, con la concejala Méstica, la concejala Karina Soto del Tabo, la concejala Fabiola Contreras en Santo Domingo, Osvaldo Cartagena, que estuvo a punto de ser alcalde en Cartagena, que son los que han sido mis ojos, porque uno representa 12 comunas, digamos, de la región. El Congreso está en Valparaíso, entonces me llegan ahí, conozco muy bien la situación que está pasando, he tratado de todo este periodo venir por lo menos una vez a la semana, estar acá en la provincia de San Antonio, así que encantado de estar acá, nos hemos visto muchas veces y no había podido tener el gusto de estar acá en los estudios. Muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a partir por un tema que es hoy día preocupante. Estamos hablando del agua. O sea, llevamos mucho tiempo hablando del agua, la verdad es que había muchos eslóganes. Yo soy miembro de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, porque ustedes saben, yo soy senador, me postulo a diputado y trabajé en la Dirección General de Agua y sé el estrés hídrico que tiene la provincia de San Antonio. Entonces, cuando dice eso, lo que está afectando el río Maipo, es decir, vamos a favorecer la parte alta del río Maipo, las provincias de probablemente Maipo y Cordillera de la región metropolitana, y no la última sección, digamos, que es la sección de la parte de San Antonio. Entonces, obviamente esto tiene un efecto significativo, no solo en la agricultura familiar campesina, que sabemos que hay lugares como San Juan de Leida, como Cuncumén, como Lo Abarca, sino que también genera un grave efecto en el suministro de agua potable, que ya es complicado acá en la provincia de San Antonio, porque si bien tenemos comunas como San Antonio que tienen prácticamente una totalidad de suministro, no total, pero que tiene problemas en muchos sectores, tenemos comunas como el Tabo y el Quisco donde el agua es realmente un problema, donde los camiones de aljibe son la realidad en la parte alta. Entonces la verdad es que acá cuando nos dicen no, valen más los de Santiago que los de San Antonio, yo creo que es una situación que es dramática, y yo lo que creo que hay que hacer acá es buscar nuevas formas. Tenemos una costa, estamos trabajando en leyes relativas a la desalinización, pero también pozos más profundos, la creación de microembalses en distintos lugares que podrían ¿Para que no se pierda el agua en la bajada? Sí, pues no se pierde el agua. Si bien el agua tiene un ciclo, también se puede microembalsar. El agua lluvia se pierde muchas veces por no tener embalse. Entonces, había ya un proyecto de eso del Canal de la Prosperidad. Bueno, ese proyecto es muy antiguo, que es que conectaba, digamos, el Maipo, el Mapocho y llegaba hasta Peñuela. Era un proyecto bien ambicioso desde la época del presidente Allende. Hoy día el presidente Boric hace unos días inauguró la carretera del agua, digamos, que conecta distintas partes del país, pasa por la provincia de Petorca, pero acá también tenemos que pensar en la provincia de San Antonio y también en accesibilidad. Tenemos un problema de accesibilidad de agua acá en la provincia de San Antonio, de que hay lugares donde no está llegando y tenemos que ver y sentar a la empresa sanitaria y decir, oiga, ¿por qué no está llegando usted? Pues usted presta un servicio público, usted tiene que prestarlo en todos lados, no donde solo le hace más negocio y gana más platita. Claro, estamos hablando, por ejemplo, de los sectores altos, por ejemplo, en el Tabo, en Cartagena. En el Tabo, en Cartagena, en el Quisco, que hemos tenido sectores altos donde cuesta que llegue. Nosotros, un trabajo que hemos hecho constantemente, tanto con Alfonso Muñoz como con José Jofré, es conseguir en el gobierno regional financiamiento para los nuevos alcantarillados en diversos lugares como Las Cruces, Isla Negra, Punta de Tralca. O sea, hemos tratado de esforzarnos de que llegue ahí el alcantarillado de buena forma. Una necesidad hoy día, es prioritario. O sea, me parece que en lugares que están altamente urbanizados, como las comunas del litoral de los Poetas, hoy día que haya lugares que no tengan agua es impensable. Y la verdad es que lo mismo, ya aquí pasan muchas cosas. Hay un centralismo, digamos, yo siempre digo, hay un centralismo de relación de región y Santiago, Valparaíso-Santiago, un centralismo de Valparaíso con San Antonio. Y además tenemos un centralismo de San Antonio con las distintas, como capital provincial, con el Quisco, el Tabo, Cartagena. Siempre se termina centralizando. Se termina centralizando en San Antonio las preocupaciones de la provincia, cuando tenemos otras comunas que tienen sus preocupaciones, como el agua, como el alcantarillado, como el tema del transporte. O sea, cuando vemos la licitación del transporte en el Gran Valparaíso, que hablan buses eléctricos con conexión Wi-Fi, excelente. Yo ahí en esa micro anda mi hijo, que estudia en Viña en el colegio,
Pero cuando vemos que el transporte todavía en la provincia de San Antonio es considerado transporte rural, cuando... Mucha gente baja caminando de los sectores altos. Sí, no hay acceso a micros en Algarrobo, en Cartagena, en el Tabo, en el Quisco. Entonces lo que necesitamos acá es que haya un transporte, también el transporte que ya sea más digno. O sea, las micros que van de baja en Valparaíso terminan acá. Entonces la verdad es que si vamos a renovar el transporte, que sea para toda la región de Valparaíso. Pero ahí debiera haber un cambio, porque todavía es transporte rural, debiera ser un transporte urbano. Yo lo he conversado con el ministro de Transporte, a mí me tocó estar en una gira presidencial con él y le dije, mucha preocupación, está bien por el Gran Valparaíso, pero también el Gran San Antonio, considerado transporte rural, un lugar que cuando uno camina ve que no es rural. Entonces las condiciones de transporte rural hacen que no tengan que asegurar cierta frecuencia, no tengan que asegurar pasar con la cantidad de tiempo necesaria. Entonces yo creo que acá tiene que pierde haber un poco la responsabilidad. Una reforma, digamos, concreta y grande al transporte en la provincia de San Antonio. ¿Cómo hacemos esto, senador? Si estamos entendiendo que viene un megapuerto y estamos tan en déficit con el transporte, con el agua, estamos hablando de una ciudad que tiene puerto, o que un puerto que tiene ciudad. ¿Cómo se conjugan esto, sobre todo en este megapuerto, y que la propuesta o el proyecto ya tiene más de 3.000 Yo creo que el grave problema ni siquiera es que sea una ciudad con puerto, un puerto con ciudad, es que son totalmente como que el puerto pensara que está en una isla, como va a estar afuera, digamos, no sé, piensan que no tienen una conexión. Yo lo digo por cosas muy simples. ¿Cuántos sanantoninos hay sentados en el director del puerto? ¿Cuántas personas nombra Omar Vera se sientan en el director del puerto? ¿Omar Vera puede nombrar miembros en el puerto? La provincia entera, los alcaldes de toda la provincia, la AMSA podría sentarse en el director del puerto y no lo hace. Hoy día cuando hace nos muestran, yo he visto las maquetas y yo estoy de acuerdo, el desarrollo portuario es muy importante para el país, pero eso tiene que responderle a San Antonio. Hoy día en San Antonio se vuelca un camión en la entrada y se genera un caos vial enorme, nadie puede entrar a San Antonio. En Valparaíso se hizo el acceso sur a Valparaíso, lo sabemos, el gobierno del presidente Lago. No han habido obras viales en San Antonio. Nosotros si vamos a hacer un megapuerto, tenemos que pensar primero en la vialidad, no solo para el puerto, sino para que las vías que ya existen estructurantes se mantengan para los vecinos de San Antonio, que hoy día están llenas de camiones. Hoy día cuando uno entra, todas las vías están llenas de camiones. Y eso que no está funcionando, digamos... Y no eso que no está funcionando el megapuerto, estamos funcionando como el puerto más importante de Chile, que es San Antonio, pero no como el puerto. Y no en su totalidad también. Y no en su totalidad, sabemos con varios días que para, por problemas con las mareas, por eso está la construcción del mall. Pero también tiene que haber otro tema. Tiene que ver cómo el puerto le otorga algo a la ciudad. Y esto no se queda porque había una discusión primero de Lucas, del royalty, tasa, como lo han puesto distintos nombres. Yo creo que es importante, pero no se ha puesto el foco también en qué le aporta. Primero, el empleo es cada vez menos porque el puerto nuevo va a ser muy automatizado. Pero qué le aporta, por ejemplo, en urbanismo. ¿Qué le aporta espacios públicos? En los puertos lo que pasa es que usan los terrenos de más valiosos, de más valor de las ciudades. El San Antonio, si no estuviera el puerto, eso sería una playa, eso sería un sector que podría hacerse turismo, caretas pesqueras, otra actividad, un club de yates como en Algarrobo, pero es un puerto. Está usando el territorio de más valor de San Antonio. ¿Cómo le responde a la ciudad? Que incluso está dejando una playa sin acceso. Sí, está dejando la playa de Yoyeo. De Yoyeo sin acceso, o sea, va a generar problemas. Va a generar un cambio, entonces ese cambio también tiene que ser una respuesta de cómo el megapuerto se involucra también en generar un nuevo urbanismo para San Antonio que tiene muchos problemas urbanísticos. Hay muchos planteamientos, incluso digamos en otros países. ¿Qué falta, digamos, de alguna manera para poder dialogar? O sea, traer esos ejemplos sería, digamos, o tener una propia maqueta que en el fondo pudiese, pero al parecer no se logra. Yo creo que lo primero es cambiar la ley de puerto. Cuando a mí la discusión se centra mucho en las lucas, en el tema de cuánto va a dejar el puerto en plata, yo creo que se pierde porque si ya vamos a dejar unas lucas y no nos preocupamos del fondo de esto. ¿Cómo vamos a administrar nuestros puertos? ¿Cómo van a ser los directorios? ¿Cuál va a ser la posibilidad de que puertos, en vez de cada peso, que no solo eso, los puertos, cómo van a aportar a construir ciudad? ¿Cómo van a aportar porque acá los puertos tienen externalidades? Van a ver un tren que va a dejar una población encerrada, digamos. O sea, estamos hablando de que van a aumentar 2.000 personas las que van a llegar con esta construcción y dónde van a habitar. Sí. O sea, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo una ciudad que tiene ya un déficit de vivienda, de por lo menos, porque lo cuentan en 10.000, yo cuento, si contamos la toma del macrocampamento Centinela, son por lo menos 14.000, 15.000, 20.000, digamos, si sumamos las demás tomas de viviendas en déficit en San Antonio. O sea, con el desalojo ya estamos hablando de 10.500 personas. Sí, en San Antonio no tenemos dónde arrendar. Las personas no encuentran dónde arrendar, porque hay un déficit de vivienda. Entonces,
Ahí yo he trabajado mucho con los comités de vivienda, junto a la concejala Paola Méstica, con el alcalde, estuvimos la otra vez con el ministro Montes, les entregaron unos terrenos que adquirieron por el esfuerzo, por el tesón que seguimos, porque los engañaron harto, los llevaban, los iban a comprar con fondos regionales, no se pudo, logramos que el ministerio pusiera esos fondos, con el esfuerzo se logró, ya está ese proceso de compra. Además se encontró a través de la Oficina Provincial de Servio otro terreno que estaba ahí en Yoyeo, en la calle Baquedano, que también se le entregó, se le hizo entrega a los comités para desarrollar un proyecto. ¿Y cómo se hace esto que se encuentran terrenos cuando hoy día, por ejemplo, todas las actividades extraportuarias está subiendo, digamos, el costo de los terrenos? Porque, digámoslo o no, estos lugares donde se están colocando los contenedores va a aumentar, sobre todo, digamos, en la interprovincial. O sea, todas las comunas van a tener esto. Va a ser difícil comprar terrenos para mucho precio, entonces vamos a tener ahí, en esta situación lo que se hizo fue un terreno que era del Servio y que se les otorgó a los comités para empezar a desarrollarlo. Por eso también tiene que venir, cuando ya solucione estas listas, tenemos que ver los terrenos donde están emplazadas las tomas, de qué forma vamos a hacer, sea la erradicación, pero esos terrenos el Estado tiene que buscar la forma de ser los terrenos que están posibles para poner vivienda. Se ha dicho que no hay la posibilidad de poder desalojarlos, porque el gobierno, el Estado, digamos, no tiene la posibilidad de desalojar esa. Pero la pregunta es, más que eso, ¿dónde quedan esas personas? Porque en San Antonio no hay albergues, no hay la capacidad, en Cartagena tampoco, tendrían que pedir hacia la provincia, pero tampoco, digamos, está conectado. Muchos de ellos temen, sobre todo, digamos, de este lado de la provincia, acá el Quisco, Algarrobo, que se vengan a tomar estos terrenos acá en la zona. Yo creo que es muy duro, pero acá, más allá de la discusión si pueden desalojarlo o no, que es una discusión de índole policial, yo creo que acá el Estado se tiene que hacer parte en entender que muchas personas no han tenido acceso a la vivienda, porque acá es un catastro. Hay personas que no tienen acceso a subsidios, que son personas con segunda vivienda, que son de afuera, que esas personas hay que sacarlas, como sea. Pero hay personas que realmente tienen una necesidad y ahí el Estado tiene que buscar la forma de darles una respuesta. Hay mujeres solas, por ejemplo, que han postulado el subsidio, que tienen su casa, pero en su casa vive el marido y ella no puede vivir con el marido. Sí, porque tienen problemas enormes y no pueden postular de nuevo. Claro. O personas que tienen el subsidio en la mano. A mí me contaba personas que conocí que están viviendo en Toma, tengo el subsidio en la mano, pero no tengo dónde llegar con ese subsidio porque no hay dónde comprar. Y no hay construcciones. Y no me quiero ir de San Antonio porque he sido toda la vida de acá. Y no puedo seguir viviendo con mi mamá, por ejemplo, me decía una persona. Entonces, la verdad es que cuando hay eso, el Estado se tiene que hacer parte en una solución, porque además hay que entenderlo no solo como un problema, es un problema urbanístico. Tenemos que buscar esos terrenos, hay que buscar la forma de urbanizarlos. San Antonio puede ser un ejemplo, porque hay Viña, también tiene Toma, hay otros lugares que también están en la misma situación. O sea, hace poco vimos el desalojo en la comuna de La Florida. En La Florida, sí. Bueno, con una dimensión de tamaño distinto, pero San Antonio hay que buscar la forma de... Ya se hizo un avance legislativo para poner un cerrojo a nuevas tomas. Hay que buscar la forma de ver, esto de las cooperativas puede funcionar, pero la verdad es que aquí el Estado tiene que darle más garantías a todo el mundo, a los vecinos de San Antonio, a las personas que no han podido acceder a la vivienda, ponerse a trabajar con los comités de vivienda que ya existen, porque también no se le puede dar esa señal errónea, digamos, de que hay muchas personas que siguen de allegados, juntando, ahorrando su platita, digamos, mes a mes. A esas personas hay que darle una respuesta, pero también hay que darle una respuesta humanitaria a las personas que están en una situación que no es llegar y sacarla y no tenemos, y que va a ser un desastre para toda la provincia, porque 10.000 personas no las saca, ¿dónde las pone? ¿Cómo se puede hacer esto si en el Ministerio de Vivienda dicen que no tienen los recursos, que hoy día los recursos son escasos en ese ministerio? Yo creo que faltan fórmulas más creativas. Yo creo que se pueden buscar recursos. Está, por ejemplo, hay un fondo de inversión estatal que funciona para un fondo que es para obras públicas, que se ha usado para vivienda en algunos casos, que se podría usar con los propios subsidios que hay, con un llamado especial de subsidio para personas, especial para la provincia de San Antonio. Yo haría ahí y incluso yo me he abierto la posibilidad, le he dicho, el Estado se ha endeudado muchas veces por muchas cosas. ¿No sería algo interesante de buscar un préstamo internacional a un precio justo, digamos, para sanear la verdadera emergencia habitacional que tenemos en toda la región de Valparaíso y en todo el país, pero especialmente la región de Valparaíso y doblemente especialmente la provincia de San Antonio? Y que pudiera ser una parte, digamos, del comienzo para poder cumplir, digamos, con esta cantidad de viviendas que están hoy día con esta falta de vivienda, mejor. Totalmente. Senador, bueno, hablamos de la responsabilidad parlamentaria. Hace poco hubo una votación en el Parlamento que era la titularidad, digamos, docente, y hubo falta de quórum.
se ve muy cercano, se ve a diario. Hay algo, digamos, que la gente hoy día está perdiendo la credibilidad, sobre todo, digamos, en los políticos, ¿no? Bueno, si yo fuera un profesor que estaba esperando que votara la titularidad docente, que yo le enseño a los niños que hay que asistir a la escuela, que hay que hacerlo, que hay que cumplir con tus responsabilidades, obviamente cuando uno ve eso y ve que no había prácticamente ningún diputado de la región en el Congreso, yo fuera un profesor del Estado de San Antonio, revisaría bien, del Estado de San Antonio, del Quisco, de Cartagena, revisaría bien quién asistió a esa sesión. Porque la verdad es que es una situación que para mí es dramática. Que hay un momento que no pueda continuar una sesión porque no hay suficientemente quórum de personas ahí. Y personas que no van a salir marcadas como inasistentes, porque la Cámara tiene un sistema de que uno marca la asistencia y después se va. Entonces revise bien quiénes están en la sala en ese momento, yo lo que llamo. Y segundo, también hay que revisar que primero las personas vivan en el distrito. Yo no vivo en la provincia de San Antonio, vivo en Viña del Mar, yo soy oriundo allá, pero que estén constantemente viniendo, vengan, tengan relación con los alcaldes. Yo creo que parte de la responsabilidad es cumplir las labores legislativas, que yo he presentado proyectos, he trabajado en diversos temas. Por ejemplo, con el alcalde Jofre trabajamos mucho en la ley de regulación de la pequeña propiedad raíz, que tiene que ver con los loteos irregulares y combatirlos y buscar la forma de sanear los que ya existen. Y a la vez tener un trabajo de representación constante, que uno lo vean en el territorio, que vean que uno está hablando constantemente con su autoridad, porque uno no puede estar siempre, pero que vean, y por eso medios como este contribuyen mucho a ver el trabajo. Uno puede ver Red Noticias y ver quién ha estado acá, por eso nos hemos encontrado tanto en eventos, en situaciones. Yo he estado acá con los comités de vivienda, con las ferias libres, con los pescadores del Quisco, de Cartagena, de San Antonio, con diversas organizaciones de personas de campamentos, personas de comunidades rurales de los Altos, con agricultores en distintas partes. La verdad es que he estado constantemente conectado con lo que pasa en la provincia de San Antonio, y yo creo que esa es parte de la responsabilidad del trabajo que debería hacer uno. Entonces, yo la verdad es que ahí uno tiene que ser justo. Obviamente ni siquiera estoy hablando de casos de corrupción, que eso dejémoslo totalmente de lado, porque eso ya es de índole criminal y es una cuestión grave. Pero la función una es que usted reconozca cuando vaya a votar el 16 de noviembre, vea quién ha hecho el trabajo y quién no. Estamos hablando de presupuesto. Estamos al porta, digamos, de analizar, digamos, esto lo que va a presentar el gobierno. Parte del presupuesto, digamos, también está justamente la provincia y la región. Hay una dirección, me imagino, que con respecto a esto, ¿se ha fijado, digamos, algunos parámetros? ¿Lo han podido analizar? Yo he estado conversando con el gobernador Mundaca, porque la verdad es que hay una reducción del presupuesto del gobierno regional, que por ejemplo para acá es clave para pavimentaciones y para el desarrollo de proyectos de saneamiento de alcantarillado y agua potable, que es lo que hemos trabajado con los alcaldes y concejales de la provincia. Y nosotros esperamos que después de la subcomisión podamos pelear, y hemos hablado con la subsecretaria de Desarrollo Regional para aumentar el presupuesto de la región. Creo que tiene que haber un presupuesto mayor también para deporte, que todavía es muy bajo, que creo que es importante para la provincia. Y también, yo lo he dicho, en obras públicas, la construcción de dirección de vialidad. Tenemos que mejorar nuestra infraestructura vial rural que hay acá. Todavía hay calles que no están pavimentadas, que están, digamos, en un estado muy malo. Creo que hay que poner ahí un énfasis en eso. Sobre todo la circulación vial, de tanto atochamiento, digamos, en época estival, y también, pero el tema seguridad, que es otro tema que también importa, sobre todo aquí en la zona, que se traslada en ciertas fechas una cantidad importante de personas acá a la zona, y que se requiere, digamos, el resguardo y el apoyo policial. Me ha tocado trabajar en varias comisiones relativas a seguridad. La verdad es que he estado en comisiones investigadoras de seguridad portuaria, de crimen organizado, he estado en la comisión de defensa. Y la verdad es que veo que acá hay que hacer una inversión en seguridad, porque comunas que antes no eran inseguras, como el Quisco y el Tabo, hoy día la seguridad es un problema. Yo sé que el Tabo y el Quisco han sido ejemplos en seguridad municipal, en los pórticos que han hecho para detectar, en patrullajes mixtos, pero todavía hay que hacer más. Por eso yo he estado con José varias veces, con el ministro Cordero, lo trajimos acá a la comuna, tú pudiste estar, de una reunión nació una cumbre regional de seguridad organizada por la AMS y la Asociación Regional de Municipios. Pudimos tenerlo, estamos peleando por una dotación permanente en la comisaría del Tabo, pero también que la subcomisaría del Quisco pase a ser comisaría, también aumentar la capacidad de la subcomisaría en Yoyeo. Hemos hecho ahí un trabajo de temas de seguridad específico en representación, pero también endurecer leyes. Por ejemplo, me parece muy interesante endurecer las leyes de delitos que pueden parecer menores,
pero que son incivilidades que provocan un ambiente de delito. Yo he presentado proyectos de ley que están en plena tramitación relativos a los vertederos ilegales, las personas que botan basura, que sabemos que pasan mucho acá y mucho en la industria de la construcción y que se generan, que tenga penas y sanciones duras, pero también la persona común que va a botar un colchón, un mueble que de repente lo encontramos botado en los caminos rurales sobre todo, pero también los rayados clandestinos. Muchas veces vemos que se raya una plaza, una estatua. Esto no tiene que ver con el muralismo, sino que tiene que ver con un hecho grave. Y esto hecho grave también en Valparaíso. Que hoy día eso también... fue pensado en Valparaíso, pero es aplicable. Uno viene para acá y ve que de repente hay lugares como paraderos de micro, recintos municipales rayados. Entonces, la verdad es que a mí me preocupa eso como un síntoma de la sociedad, que alguien individualistamente escriba su nombre en algo que es de todos. Y por último, presentamos un proyecto, y este es muy de Valparaíso, me va a decir, que endurece la sanción a las personas que orinan en la calle y que además le da al Estado la obligación de abrir ciertos lugares como baño público. Entonces, es para mostrar, son pequeñas. Hemos presentado proyectos más contra el delito duro, contra el disparo injustificado, funerales narcos, cámaras corporales para carabineros, pero también contra la falta pequeña que genera un ambiente de inseguridad para las personas. Incivilidad también. Incivilidades. ¿Estamos hablando de endurecer leyes, crear más leyes, o realmente las leyes hoy día no se están aplicando? O sea, yo creo que aquí se necesita no solo más leyes. Este gobierno ha aprobado más de 70 leyes de seguridad. También necesitamos que esas leyes se cumplan. Y para eso necesitamos otros temas. Presupuesto para carabineros. Este gobierno, no lo digo yo, lo dice el general Yañez, el que más le ha otorgado elementos a las policías, y eso también son elementos tecnológicos. Pero también para los municipios. Acá lo que hay de los pórticos, digamos, lectores de patente que hizo el alcalde Jofre me parece muy bien, pero deberíamos, por ejemplo, tener un plan nacional de cubrir todas nuestras comunas con más cámaras de televigilancia, un plan donde eso, con drones. Porque muchas veces lo que me dicen los fiscales, me dicen, yo tengo identificado quién cometió un delito. Todos saben, pero la prueba testimonial es muy feble. Lo vemos en el caso de Sokimich, que si yo tuviera una cámara, muchas veces de alta definición, podría definir quién es. Entonces necesitamos eso también, que los delitos puedan ser castigados. A mí me tocó estar en el extranjero y ver, por ejemplo, cómo las cámaras para estas incivilidades, como orinar, como botar basura, como rayar, ni siquiera necesitaban un operador. Una inteligencia artificial hoy día analizaba las imágenes y veía que hay una persona cometiendo ese tipo de incivilidades, le da la alarma a alguien y lo grababa automáticamente, y después lo identificaba a esa persona y le llegaba la multa directamente. O sea, ¿qué nos falta hoy día? Nos falta voluntad política. Voluntad política. Eso, voluntad política. Yo creo que este gobierno la ha tenido en muchos sentidos. Yo creo que Carolina Tobar, Luis Cordero en su momento, Álvaro Elizalde han aportado esa voluntad política, pero creo que hay que ir un paso más allá, aplicar las tecnologías, tener una decisión de dotar al Ministerio Público, a las policías, a aduanas también acá que estamos en la provincia de San Antonio, a la Policía Marítima, a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, de más facultades para poder combatir. Y también lo último, que creo que no se ha pensado mucho, es en el tema cárceles, el tema carcelario. O sea, en San Antonio tenemos una sola cárcel que hay que trasladarlo a todo, inmersa, digamos, en una zona de inundación, y hoy día eso es un problema para San Antonio, porque muchas veces un juez de garantía dice, ¿para dónde lo mando? Así es, un problema, digamos, que de alguna manera también se manifiesta con esto de que la gente espera que las leyes se apliquen. Estamos hablando de que a los parlamentarios, ya lo había comentado con otra persona, digamos, que estuvo aquí con nosotros sentado, las personas eligen a los parlamentarios, las personas eligen a los presidentes, pero en el caso, digamos, del tercer poder, como el Ministerio Público, no se puede, y obviamente tampoco se puede juzgar, o tampoco se puede. Ahí hay un tema, digamos, que en el fondo, porque todos culpan, digamos, al Ministerio Público, porque las policías hoy día están haciendo la pega. Sí, yo creo que el Ministerio Público tiene un problema grande que hay que, no digo reestructurar, no me gusta hablar eso de refundar, pero hay que entregarle más instrumentos. Pero también hay que ver quién fiscaliza a los fiscales, porque muchas veces vemos, acá de terminar un caso que duró 10 años, un caso, y terminan todos absueltos, donde usaron recursos que podrían haber hecho para investigar otras cosas. Vemos el caso que a mí me llega muy de cerca, de la expresidenta del Senado, Isabel Allende, que yo la reemplacé en su cargo de senadora, que después de usar recursos, de sacar el tema público, de usar varios fiscales en la investigación, deciden no perseverar. Lo mismo lo hicieron en el caso Sierra Bella, lo mismo lo han hecho en otros casos. Caso puntual, lo que pasó con el fiscal que presentó, digamos, tipificó, digamos, el delito de un profesor que había robado a un alumno, lo hizo, digamos, de forma errónea, y hoy día está en libertad. Sí, entonces también hay que ver de qué forma hacer un escrutinio público de los fiscales, que hoy día no pueden ser todopoderosos. Perfecto.
Tomás de Rementería, queremos agradecer que nos haya acompañado hoy día y por supuesto, digamos, invitado a los micrófonos y a las cámaras de Red Noticias. Encantado de estar acá en Red Noticias y esperamos seguir viniendo muchos años más. Muy bien. Nosotros nos separamos hasta un próximo capítulo acá en Red Noticias en Conexión Directa. Que esté muy bien.